Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio de capacitación Living Light. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el cáncer. En días anteriores se celebró justamente la lucha contra el cáncer y vamos a estar tomando este tema a modo pues también de prevención, pero sobre todo también de información. Así que vamos a revisar la información. Bien, entonces, pues como comentamos, vamos a hablar sobre el cáncer y como les venía mencionando, el día 4 de febrero se celebra justamente el Día Mundial contra el Cáncer y bueno, probablemente aquí en la imagen ustedes alcancen a ver diferentes cintillos de diferentes colores y eso hace alusión al tipo de cáncer en específico. Por ejemplo, en el caso del cáncer infantil se utiliza un listón de color dorado, en el cáncer, la prevención para el cáncer de mama, el listón es de color rosa y dependiendo justamente del tipo de cáncer, pues es el color del listón para poder pues conmemorarlo. Y bueno, pasando ahora a la parte de la epidemiología para saber pues un poco sobre pues las cifras, los datos estadísticos de esta enfermedad. Pues inicialmente podemos mencionar sobre la incidencia, esta es una estimación del 2021 y aquí hace la comparativa entre pues los diferentes tipos de cáncer que afecta tanto a hombres como a mujeres. Específicamente hablando de nosotras mujeres, pues el cáncer pues más frecuente, el que tiene mayor número pues de prevalencia, es justamente el cáncer de mama y además pues también estamos hablando de incidencia, es decir que pues se van sumando cada vez más casos nuevos de esta enfermedad. Le sigue el cáncer de colon y recto, pulmón y finalmente pues tenemos al cáncer de útero. En el caso de los hombres, el primer tipo de cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, le sigue también el de colon y recto, el de pulmón y finalmente pues tenemos al cáncer de vejiga. Se dice que pues hay 276.239 nuevos casos de cáncer y en los hombres la incidencia es de 158 con respecto a 117 en las mujeres. Esto pues significa que es mucho más frecuente justamente en los hombres. Respecto a la mortalidad, esta mortalidad también es una estimación de enero a mayo del 2020 y también ahí compara de acuerdo al género. En el caso de los hombres, pues es frecuente la mortalidad a causa de tumores en un 26%, principalmente tumores de pulmón, colon, próstata. Y en el caso de las mujeres, pues es la tercera causa de muerte, también es a consecuencia de tumores que se presentan en la mama, en pulmón, colon y pues bueno, algunos otros. Si se fijan, en el caso de nosotras las mujeres, la enfermedad pues al parecer más frecuente es las enfermedades cardiovasculares, le siguen las enfermedades infecciosas y la tercera causa de muerte son los tumores. Pero bueno, estas cifras van cambiando, el orden de la mortalidad va cambiando con respecto pues al tiempo. Sin embargo, pues podemos hacer mención que pues prácticamente es una de las principales causas pues de muerte. En los últimos años pues se dice que ha disminuido la mortalidad, sin embargo pues es importante mencionar que la mortalidad se ve pues disminuida con un diagnóstico que sea pues a tiempo, un diagnóstico que nos ayude a esclarecer un tratamiento y actuar de manera temprana. Y bueno, la supervivencia tiene que ver pues obviamente con la prevención, el diagnóstico precoz, los avances que pueden llegar a ser terapéuticos y pues también la disminución de ciertos hábitos que pueden llegar a resultar tóxicos como el tabaquismo. Respecto a la supervivencia, que ya mencionábamos que se ha ido cada vez más a la alza con esta, pues este intento de concientización respecto pues a la parte preventiva, pero más hacia los diagnósticos que sean precoces, porque pues más adelante vamos a platicar sobre los factores de riesgo. La realidad es que estamos completamente pues expuestos a factores de riesgo y además que también pues nuestro cuerpo
llega a tener células cancerígenas que se pueden llegar a activar y pues por lo tanto desarrollar a partir de estos factores de riesgo que son los que van a generar pues el crecimiento desmedido de estas células cancerígenas. Entonces es compleja la parte de la prevención, sin embargo pues es algo puntual que debemos de realizar. Eso no podemos llegar a eliminarlo como de el checklist de las alternativas que tenemos para pues minimizar el riesgo de desarrollar cáncer. Pero bueno, pues en la parte de la supervivencia se dice que se ha duplicado en los últimos 40 años y como mencionábamos, pues en el caso de los hombres, la supervivencia por cáncer de próstata y testículo es en un 90% de los casos. Le sigue el cáncer de tiroides, luego le sigue el cáncer de pulmón, algún cáncer como lo es del sistema digestivo, como por ejemplo el de esófago, y pues en último grado están algunos otros cánceres como el de páncreas, que son pues bastante invasivos y bastante la intensidad de la evolución de la enfermedad pues es muy alta. Con respecto a las mujeres, pues el primero, que es el de la supervivencia, es el de mama. Eso significa que entre más temprano sea el diagnóstico, pues mucho más factible es esta supervivencia. Tenemos al cáncer de piel o melanoma cutáneo, cáncer de tiroides y bueno, pues así sucesivamente y por ende también van quedando algunos otros tipos de cáncer que es menos factible la supervivencia, como otra vez el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, el cáncer de esófago y pues también tenemos al cáncer de pulmón. Si se fijan, curiosamente los cánceres más frecuentes tanto para hombres como para mujeres tienen una elevada tasa de supervivencia, pero nuevamente si es que se llegó a tener un diagnóstico pues de manera temprana. En cuanto a los factores de riesgo, pues 1/3 de las muertes por cáncer se dicen que se relacionan con pues situaciones como por ejemplo hábitos como el tabaquismo, infecciones, alcohol, el consumir alcohol de manera frecuente. De hecho, pues es una de las sustancias carcinogénicas reconocidas por excelencia. El sedentarismo también es una causa de muerte y pues en este caso asociada al cáncer. Y como lo mencionábamos en algún momento con respecto a la composición corporal, tanto el sedentarismo como las dietas que sean pues bajas en fibra, que sean dietas pues que no tengan de manera adecuada el balance entre los diferentes nutrimentos, pues hay más riesgo del desarrollo de pues complicaciones y una de ellas es justamente pues el cáncer. Ahora, para poder adentrarnos un poco, vamos a hablar de manera general del cáncer sin especificar pues el tipo o la localización, porque ya cuando hablamos de localización le estaremos poniendo el apellido dependiendo del órgano en donde se pueda llegar a identificar. Por ejemplo, pues cáncer de tiroides, cáncer de próstata, cáncer pulmonar. Pero si bien qué podemos o cómo podemos entender pues este concepto de cáncer, pues el cáncer no es más que un desbalance entre la división celular y la muerte. Sabemos que existe un proceso conocido como pues la mitosis, y la mitosis es esta división celular, es decir, de una célula madre se desprenden células hijas y este proceso pues se da de manera continua en nuestro cuerpo porque los órganos y tejidos están justamente compuestos por células. Pero a la par, así como pues hay un desarrollo y una división celular, pues también existe la muerte celular. Se espera que cuando hay una célula que pueda llegar a estar pues dañada, que pues su material genético fue modificado, fue alterado y por lo tanto mutó, pues se llevaría a cabo algo que conocemos como la apoptosis, que es una muerte celular programada, es decir, el organismo prefiere sacrificar justamente esa célula antes que esta célula se desarrolle y se divida y pues origine justamente pues un crecimiento desmedido de esta célula que ya fue dañada. Entonces aquí en el diagrama se alcanza a identificar
pues células que tienen una división celular normal y que por lo tanto podemos decir que así como se divide, pues también hay una muerte de estas células, tanto de las células dañadas como de las células viejas, y a esto se le conoce como la homeostasis, es decir, hay un equilibrio, lo que se pierde pues se repone con células que sean completamente sanas. Luego tenemos la presencia, por ejemplo, de el incremento de la división celular, y pues aquí también puede llegar a presentarse una apoptosis normal, pero el que ya haya pues un crecimiento desmedido de células puede originar a la presencia o al desarrollo de un tumor, y lo mismo pudiera llegar a presentarse si es que pues hay una división celular normal, pero no hay una adecuada apoptosis, es decir, que no se están muriendo las células que o ya son viejas o que son células dañadas, también pudiera llegar a resultar en el desarrollo como tal de un tumor. Y como les mencionaba, este proceso de división celular es completamente normal. Se espera que en la división celular, pues como su mismo, pues como lo observamos aquí en la imagen, es como tal un ciclo. Este ciclo se da de manera continua y se espera que alrededor de las diferentes fases transcurra la copia como tal del material genético, el ADN celular, pues se copie de la manera íntegra, es decir, que se mantenga como tal pues esa transcripción del ADN, esa codificación de manera adecuada, con la finalidad de que esa célula pues permanezca íntegra y sea una réplica exacta pues de la célula madre. Sin embargo, pues en el proceso pudieran llegar a ocasionar pues ciertas situaciones asociadas a los factores de riesgo que ahorita vamos a hablar, y que lo que genera es que justamente la síntesis del ADN, mediante la cual pues se replican los cromosomas de una célula a otra, es decir, el material genético, pues este se vea dañado, se vea afectado, y esta célula dañada pues a lo mejor llegue a suceder que no se llegue a morir, que no se programe su muerte, que no se genere el proceso de apoptosis, y esta célula va generando pues de la misma manera una división celular, es decir, este ciclo le pertenece a cada una de las células porque es justamente un ciclo de pues de muerte que tiene que ser reemplazada por una célula completamente nueva. Aquí vemos una imagen, un diagrama donde se alcanza a identificar pues cómo es que pudiera llegar a verse cuando una célula se ve mutada, empieza a cambiar. Aquí se ve pues bastante didáctica la imagen porque vemos cómo va cambiando el aspecto de la célula. Sin embargo, pues nosotros no nos podemos dar cuenta, nos damos cuenta hasta que pues muchas veces la enfermedad avanza, porque en muchos de los casos pues los síntomas son bastante silentes y se vuelven ya pues mucho más intensos o crónicos cuando la enfermedad ya tiene una evolución pues avanzada. Entonces pues aquí se alcanza a identificar cómo van cambiando y cómo pues de una célula pues va también llegando a afectar a otras, generando pues la aparición como tal de una tumoración, y por lo tanto pues esto también puede ayudar origen a que se pueda extender hacia otros sitios del cuerpo. En pocas palabras, pues tenemos aquí el proceso como la historia natural de la enfermedad del cáncer. Tenemos diferentes agentes agresores, por ejemplo mencionábamos el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, que pueden llegar a asociarse pues justamente al desarrollo de cáncer, que pueden llegar a afectar a las células sanas, que están células normales, y bueno, pues una célula se puede llegar a afectar justamente por la acción de estos agentes agresores. Posteriormente, pues lo que va a ocurrir es que justamente se empiece a generar la formación de una tumoración de esta célula que fue dañada, pues esta célula se empieza a multiplicar, y esta célula al multiplicarse, al dividirse, pues va a generar la formación o el desbalance justamente de las células íntegras y las células dañadas, y lo que va a hacer el sistema inmunológico es justo llevar a cabo el proceso pues de la apoptosis, es decir, de destruir esas células dañadas con la finalidad de que no lleguen a generar pues
un daño mucho más severo para que ya lo podamos catalogar justamente como el cáncer. Sin embargo, pues si esto está ocurriendo de manera frecuente, que haya estos agentes agresores que estén condicionando a la formación y a la división celular, pues de células que ya fueron mutadas, pues puede llegar ahora sí a ser insuficiente la acción del sistema inmunológico, es decir, se ve superado el sistema inmunológico por estas células y bueno, pues entonces aquí sí se origina pues la tumoración. Esa tumoración aumenta no solamente de tamaño, sino también de el tipo de mutación del ADN que pues van provocando que sea mucho más agresivo el tipo de cáncer y el riesgo pues que sigue es que este mismo tumor pues pueda llegar a pues a generar metástasis, es decir, a diseminarse hacia otros órganos que no necesariamente tienen que ser vecinos, es decir, puede llegar a generarse pues en un sitio y dispersarse a un sitio pues lejano al sitio primario de la aparición como tal del tumor. Y bueno, aquí lo vemos también en la imagen, está bastante clara, creo yo. Está la célula que debería de estar pues en estas condiciones. Es bastante didáctico porque pues incluso la célula se ve sana en apariencia por los colores, por la forma, pero conforme pues se va generando el daño celular, pues esto va generando que vaya pues obviamente cambiando su apariencia hasta pues incluso el que se vayan que se vayan reuniendo, que se vayan haciendo conglomerados de estas células dañadas y que dé pues como tal a la evolución del desarrollo de una tumoración y con ello pues al crecimiento sin control. Entonces pues el concepto como tal de cáncer es que pues el cáncer incluye muchos procesos patológicos caracterizados por el crecimiento de células que perdieron su capacidad normal de regulación de crecimiento y por ello se multiplican y se diseminan. Por eso es que pues hasta cierto punto el sistema inmunológico pierde esa función, se ve sobrepasado por este exceso de células que fueron pues justamente dañadas. Y bueno, al alterarse justamente el ADN de estas células, el crecimiento celular se altera y esto pues va a promover el desarrollo y el crecimiento de un tumor. Pudiera llegar a generarse de tres maneras. Una, diseminación local, que es cuando afecta la anatomía y funcionalidad del órgano donde se localiza el tumor. Dos, si hay una diseminación distante, es cuando se afecta la anatomía y funcionalidad de otros órganos y tejidos, es decir, ya no solo es el primario, sino ya pues empezó a afectar a otros más o de ambas. Entonces, pues aquí el problema, y por eso es que pues se habla tanto cuando se tocan estos temas de la importancia justamente de la concientización, de el estar pues pendientes de nuestro estado de salud, aunque pues no tengamos ningún síntoma ni ninguna manifestación clínica, pues es importante realizar chequeos oportunos con la finalidad de eso, de constatar que nuestro estado de salud se encuentra en óptimas condiciones. Respecto a la clasificación, pues esta es una clasificación sencilla porque dependerá del tipo de cáncer para poder saber cómo es la clasificación ya más particular, dependiendo pues de su evolución, si es un tumor el tamaño, si hay metástasis hacia dónde y en qué extensión. Entonces, pues bueno, cuando se identifica la presencia de un tumor primario, se suele utilizar la letra T y se añade pues una numeración. TX es cuando no se puede medir un tumor primario, es decir, que puede llegar a ser demasiado insignificante para poderse catalogar como un tumor. T0 es cuando no puede encontrarse un tumor primario. T1, T2, T3 y T4 hace referencia al tamaño o la extensión del tumor principal. Esto, pues, por obvias razones, entre más grande sea el número, después de la T, mayor es el tumor o ha crecido pues más. Y bueno, también adicional al número, aquí se pueden añadir pues ciertas letras, por ejemplo T3A, T3B, que ya estaría identificando pues ciertas características justamente de ese tumor.
Luego también se suele utilizar la letra N para poder distinguir si pues este tumor primario ya empezó a afectar algún ganglio linfático. Cuando es NX no se identifica como tal cáncer en ganglios linfáticos cercanos. N0 no existe cáncer en ganglios. N1, N2 o N3 se refiere al número y ubicación de los ganglios linfáticos que tienen cáncer, y de la misma manera, cuanto más grande es el número después de la letra N, pues más van a ser los ganglios linfáticos que ya pues tienen justamente cáncer. Y por último, la letra M hace referencia a si ya existe metástasis. Entonces, cuando hablamos de MX es que no puede medirse la metástasis. M0, el cáncer no se ha diseminado, y M1 hace referencia a que ya empezó a diseminarse pues hacia otras partes del cuerpo. Y de la misma manera, estos anteriores hacen referencia a las características de pues el cáncer, pero también está la estadificación. Hay diferentes estadios, son particularmente 4 los estadios del cáncer. Tenemos el estadio pues 0, donde hay células anormales presentes, pero no se han diseminado a un tejido cercano. Y a este cáncer también se le conoce como carcinoma in situ, o también son los tipos de cáncer que pues se identifica una tumoración, pero no es como tal un cáncer, pero pudiera llegar a convertirse pues justamente en cáncer. Por eso es que muchas veces cuando se identifica alguna tumoración, pues lo más conveniente es retirarlo, a pesar de que sea pues benigno, porque pues el riesgo latente es justamente eso, el que se convierte en cáncer. Luego tenemos el estadio 1, 2 y 3, significa que hay cáncer presente. En cuanto más grande es el número, pues es más avanzado el cáncer. Y el último estadio, que es la etapa 4 o el estadio 4, pues ya se habla justamente de una etapa final, porque ya el cáncer se ha diseminado a diferentes partes del cuerpo. Y se preguntarán tal vez ustedes cómo es que se puede llegar a diseminar, y pues prácticamente se disemina a través de la circulación sanguínea. Estas células se pueden llegar a desprender y pues justamente la circulación actúa como un medio para que pueda llegar hacia otros órganos o tejidos del cuerpo. Ahora, respecto a las posibles causas, no hay una causa exacta, hay muchas teorías, hay algunas que tienen pues todavía más evidencia sólida que respalda que pues sí está muy asociado, que la evidencia es completamente sólida para decir que sí es una situación que pudiera relacionarse pues justamente con una causa del desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, son muchas las causas, son muchas pues incluso las teorías, y pues también son muchas las sustancias que se pueden llegar a asociar justamente al desarrollo del cáncer. Por eso es que al inicio les comentaba que se vuelve un poco complejo el que podamos realizar prevención, es decir, que pues podamos prevenir el cáncer. La realidad es que es difícil, pero pues si no tenemos otra alternativa más que pues minimizarlo, o sea, de un 100% que a lo mejor podemos llegar a desarrollar el cáncer y yo puedo minimizar un 10%, pues obviamente que lo conveniente es pues mejor minimizo y que nada más tenga el riesgo de un 90% a estar expuesto en un 100%. Entonces, pues aquí el punto más importante es la parte del diagnóstico pues temprano. Y ese diagnóstico temprano te lleva justamente, una vez que nosotros identificamos pues alguna alteración, ¿no? Así como hay personas que pues de pronto identifican alguna tumoración, pero por miedo no acuden pues a una evaluación o una revisión, pues este cáncer evoluciona, y al evolucionar pues tenemos pues una sobrevida menor que si lo afrontamos pues en tiempo para poder tener un tratamiento que pudiera llegar a resultar más efectivo. Y bueno, hablando pues de algunas sustancias que puedan llegar a resultar carcinogénicas, pues están clasificadas por grupos. Tenemos al grupo 1, que se habla que es el grupo de las sustancias que pues prácticamente están completamente probadas, que hay una evidencia sólida para decir que pues sí se relaciona
con el desarrollo del cáncer, el 2A, y bueno, así hasta llegar al grupo 4. Si se fijan, es igual como si fueran los colores de un semáforo. Entre más se acerca al grupo 4, al color verde, pues se asocia a menor riesgo del desarrollo, pues justamente de cáncer. Pero aquí pues salta algo pues muy importante en el grupo 1, por ejemplo, algunos de estas sustancias que se relacionan, pues identificamos al caso, por ejemplo, del cigarro, la exposición a la radiación solar, el uso crónico de bebidas alcohólicas o continuo, el uso de la ingesta, de carnes procesadas, sobre todo, por ejemplo, jamón, salchichas, incluso pues en el segundo grupo, que es el 2A, identificamos a la carne roja. Por eso es que pues parte importante, como lo hemos mencionado en otros temas, pues no podemos excluir a la alimentación como un punto medular para la prevención de muchas enfermedades. Y pues en el caso de la carne roja, sobre todo también por la manera en la que se condiciona justamente al crecimiento y desarrollo, pues hoy en día de los animales que se utilizan en la ganadería para la producción de alimentos cárnicos. Entonces, pues aquí es importante tener ese cuidado. De hecho, hay movimientos que pues buscan no solamente por la cuestión de la prevención de enfermedades como esta, sino incluso también por el tema ecológico, el que una vez a la semana pues eliminemos de nuestra alimentación el consumo justamente de animales, principalmente pues de la carne roja. Y bueno, aquí en la otra imagen se alcanza a ver de la misma manera cómo es que dependiendo del tamaño del círculo rojo, pues también eso nos está hablando del riesgo inminente de que esa sustancia pueda llegar a resultar perjudicial y que se asocie pues al caso del cáncer, como por ejemplo pues otra vez el tema del alcohol y el tema del tabaco. Aquí en esta otra diapositiva se alcanzan a observar algunas sustancias que son lo contrario, que tienen potencial anticarcinógeno, y principalmente, pues si lo ven ustedes, están en frutas y en verduras, y pues hay un montón de opciones, entre ellas, por ejemplo, carotenoides como la luteína, el licopeno, fibra dietética, algunos flavonoides como la quercetina, vitamina E, vitamina C, selenio. Es decir, hay muchas alternativas, por eso es que se insiste y por eso es que las guías alimentarias pues instan a que tengamos una alimentación que se centre más en los productos que sean pues naturales, pero sobre todo que sean pues de pequeños productores, con la finalidad de que no tengan un procesamiento o una modificación genética pues en los cultivos estos alimentos, frutas y verduras. Y bueno, en la cuestión del diagnóstico, para el diagnóstico del cáncer, pues hay diferentes formas de poder pues llegar a ello. De entrada, pues es la exploración física, el que la persona lo ubique, que pueda llegar a distinguir pues el crecimiento probablemente el abultamiento de algún sitio del cuerpo. 2 pueden ser los marcadores tumorales, que son a través de una prueba de sangre, pues estos marcadores tumorales dan el porcentaje de probabilidad de que se pueda llegar a tener pues cáncer, y con ello poder identificar el grado y el estadio, que son los que comentábamos anteriormente. Y bueno, también hay pruebas de imagen, como puede ser pues una tomografía, una resonancia magnética, o ya estudios mucho más especializados como un PET, que en una persona que ya tuvo un diagnóstico previo del cáncer, pues lo que hace es monitorear y evaluar si este cáncer se pudo haber o no diseminado hacia otros tipos de órganos o tejidos. Los tratamientos, pues como ya sabemos, pues pueden llevar a basarse en tratamientos quirúrgicos, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, y pues obviamente que también la alimentación es un punto pues como tal focal. Entonces, pues aquí la importancia nuevamente es la parte sobre todo de la identificación de diagnósticos que sean tempranos. ¿Cómo hacemos eso?
pues haciendo nuestras visitas médicas, nuestros chequeos oportunos para poder asegurar que nuestro estado de la salud está óptimo. Y por último, pues aquí tenemos algunos productos que nos pueden ayudar a justo lo que decíamos de no eliminar el riesgo, porque la realidad es que el riesgo todos estamos expuestos. No lo mencionábamos, pero también parte de las sustancias que pueden llegar a resultar carcinogénicas, pues está incluso la contaminación ambiental, el uso de pesticidas, colorantes, es decir, aditivos en general que consumimos a diario y que utilizamos incluso a diario, no solamente lo que comemos, sino también lo que utilizamos, lo que pues nos untamos, perfumes, desodorantes, etcétera. Y pues otro de los puntos también es la parte justamente del estrés, que también se ha asociado justamente a esta parte, al famoso envejecimiento prematuro. Entonces, pues aquí hay algunas alternativas que nosotros podemos estar utilizando para minimizar en un porcentaje pues esta situación. Y tenemos el omega 3 Premium, que como sabemos es un excelente antioxidante desinflamatorio, lo mismo que el omega 3, el Living Elixir, que ahorita pues como sabemos se lanzó en la cena de fin de año en su versión en cápsula, el resveratrol, que es un poderoso antioxidante, y el café. Todo aquello que es antioxidante nos ayuda justamente con esta situación. Espero que haya sido de su interés esta información y ojalá que pues consideremos esta parte de la prevención a partir de nuestras visitas continuas médicas, chequeos médicos, recordando que pues al menos es una vez al año o cada 6 meses. Hay visitas que son como pues más cercanas, pero la importancia es no omitirlas. Así que pues ojalá que lo recordemos. Recuerden que por ahí también en alguna de las pláticas que ya hemos tenido, si no mal recuerdo fue la primera, segunda de este año, pues por ahí pusimos una lista de aquellos propósitos para que no nos olvidemos de ellos y justamente incluye esta parte preventiva. Así que bueno, pues les agradezco su atención y nos vemos en la próxima semana.